Tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra María Teresa Paredes Hernández. Ella posee la certificación internacional del Programa sobre Reforma Judicial en América Latina y los Estados Unidos por la American University Washington College Law. Participó en el Congreso Internacional Impacto y Escenarios de la Reforma Penal, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Participó en el curso taller de capacitación de litigación oral penal, impartido por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos y la Universidad La Salle. Está certificada en técnicas avanzadas del contrainterrogatorio por la Webster School of Law de San Diego, California, y cursó la especialidad en juicio oral y procesal penal acusatorio en el INACIPE. Es doctorando en Derecho por el Instituto Nacional del Derecho y del Estado y posee la maestría en Procuración y Administración de Justicia por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado y la maestría en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC. Imparte la especialidad de Proceso Penal Acusatorio, Juicio Oral en el Centro de Estudio de Posgrados Avanzados y la materia de Introducción al Derecho Penal en la Universidad Latinoamericana. Se ha desempeñado como subdirectora general de Asuntos Penales en la Secretaría de la Función Pública y actualmente es directora general del Despacho Jurídico Estrategia Legal Paredes y Hernández SADCB. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Les agradezco mucho la espera y les ofrezco una disculpa, pero había una manifestación y francamente no era posible llegar. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que nos da el licenciado Mario Alberto de venir a presentarles a ustedes esta plática, cuya finalidad es el inicio de la publicidad de un diplomado que se va a hacer en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tengo el honor de ser coordinadora académica, y este diplomado va a estar avalado desde luego por el Instituto de la Defensoría Pública Federal, también va a estar avalado por la Suprema Corte de Justicia y estamos viendo todavía hasta cuánto nos va a otorgar la CETEC la posibilidad de que las personas que presenten el diplomado puedan tener la opción de, si es que les interesa, de convertirse en capacitadores certificados por parte de CETEC. Bueno, primeramente vamos a decir que en el gremio jurídico está de moda hablar del sistema penal acusatorio. Hay diversas corrientes. Hay unos que dicen que el sistema va a dar un retroceso, hay algunos que dicen que va a haber una contrarreforma, hay algunos que dicen que con el cambio de partido político en la presidencia también cambiará esto. Seguramente que todos los argumentos tienen razón. Seguramente que todos los argumentos son válidos, sin embargo, debemos tener en cuenta que formamos parte de una globalización. Y en América Latina, el 95% de América ya cuenta con el sistema penal acusatorio. Realmente, salvo México y otros dos países, son los únicos que no tienen este sistema. Y la otra cuestión es pues que Estados Unidos ha invertido fuertemente en el Plan Mérida para que se lleve a cabo esta mejoría al sistema. Entonces yo no sé si con el cambio de gobierno o alguien más, o no entiendo quién pudiera decirle, mira, te voy a regresar todos los millones de dólares que invertiste para que este sistema vaya hacia atrás. Por ello es por lo que consideramos en la universidad que esto no va a ir hacia atrás. Por el contrario, esta es una forma de avanzar. Aquí, cada país ha ido imponiendo su propio sistema penal. El hecho de que el 95% ya lo tenga no quiere decir que ese 95% sea perfecto, pero ya lo tienen, bien o mal, ya lo tienen. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues nos toca a nosotros comprender los dos sistemas, el anterior y el actual. Para poder hablar de este tema, vamos a iniciar primero por ver cuál era la necesidad de la reforma. Y para entrar en estudio, pues tenemos que ver los sistemas penales. Por algo que me llama muchísimo la atención, por el sistema penal inquisitivo. El sistema penal inquisitivo tiene tres características. El juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y valoración de pruebas.
se llega al juicio a juicio después de una investigación secreta y escrita. Y la tercera característica es que de ahí están excluidos casi en su totalidad los derechos de defensa, o en su mayoría están limitados. Y entonces seguramente que todos los juristas que aquí tenemos esta tarde dirán, bueno, pero ese no puede ser nuestro sistema, porque desde 1916 Venustiano Carranza publicaba, precisamente cuando se crea la Constitución, se le otorgan facultades al Ministerio Público que tienen que ver con el control de los jueces. O sea, antes de esto no quiere decir que ya estaba el Ministerio Público, pero dependía estructuralmente del Poder Judicial. Aquí se le da cierta independencia, pero sobre todo se le otorgan facultades de control. Y si ya tiene estas facultades de control el Ministerio Público, las tiene precisamente para que el juez sea imparcial, para que el juez no juzgue con las mismas pruebas que él recolectó, para que el juez que ordena una investigación no sea el que dicte una sentencia, porque dictar una sentencia absolutoria pues sería como decir que su investigación no sirvió. Si este sistema ya no existe, pues a mí me nace la duda de por qué tenemos estos artículos en el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales. A ver, ¿así se escucha? ¿Sí? Que nos dice que cuando se trate de la consignación sin detenido, el tribunal ante el cual se ejerce acción penal radicará el asunto. Pero aquí lo importante es que dice, y practicará sin demora todas las diligencias que promuevan las partes. Estamos hablando de una consignación. Dice, si el juez niega la aprehensión por considerar que no están reunidos los requisitos del 16 y del 195, regresa el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente. Y luego, en el fuero local, tenemos el artículo 136, que nos dice exactamente lo mismo, que cuando se haya negado la orden de aprehensión, aquí sí es más específico respecto al trámite correspondiente, por si tenían duda cuál era, dice el juez penal, si considera que no están reunidos los requisitos, el juez penal deberá señalar aquellos requisitos que a su juicio no se encuentran satisfechos, fundando y motivando para que el Ministerio Público practique las diligencias necesarias para integrar debidamente la averiguación previa correspondiente. Y entonces a mí me surgen los siguientes cuestionamientos. El perfeccionamiento de la acusación, previa instrucción del juez, ¿no lo convierte nuevamente en recolector de pruebas a través del Ministerio Público? ¿Y él mismo las va a valorar? En la práctica, ¿cómo se puede promover pruebas específicas si la consignación es secreta y es escrita? Generalmente los abogados defensores y el propio responsable no tiene acceso a saber en dónde es donde cayó su expediente, dónde lo consignaron. Aparte, la fracción tercera del artículo 20 constitucional, en la garantía que hace referencia a que se le hará conocedor el nombre de su acusador y se le especificará muy detalladamente el delito por el que se le juzgará, ¿qué creen? En la parte final del propio 20 apartado A, no se encuentra dentro de las garantías consideradas como obligatorias dentro de la averiguación previa. Entonces, ¿sigue siendo secreta? ¿Sigue siendo escrita? Y entonces, si comparamos con las características del sistema penal inquisitivo, si ustedes el juez procede de oficio a la búsqueda y recolección de valoración, llegándose después de una instrucción secreta y escrita, de los que están excluidos y en su caso, limitados los derechos. Pero obviamente, ¿verdad?, que el sistema inquisitivo no es lo que predomina en este país. Seguramente estoy hablando de otras cuestiones.
mayor abundamiento tenemos que decir que precisamente tenemos un ministerio público cuya función primordial era controlar a los jueces, pero aparte se vuelven vigiladores del buen proceso. Y entonces, Paulino Machorro, que era constituyente y fue procurador de la República, escribió un artículo en el que habla precisamente donde las funciones del Ministerio Público se han desvirtuado, de tal manera que no tienen nada que ver con lo que el constituyente quiso decir, con la fundamentación y motivación de ese artículo. Pero bueno, para no desviarnos, vamos a ver los artículos que dicen que el Ministerio Público se convertirá en garante del buen proceso. Y ahí nos vemos al 102 apartado A. Hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para la administración de justicia sea pronta y expedita. El Ministerio Público cuidará que los tribunales federales apliquen estrictamente leyes relativas y las resoluciones de aquellos se cumplan debidamente. El artículo 142 del Código Federal de Procedimientos. Si no se dicta dentro de los plazos el auto de erradicación o no se resuelven los procedimientos de aprehensión, puede ocurrir en queja. El 164. Si no recibe copia autorizada, dará a conocer por escrito esta situación, citando al juez y al Ministerio Público en el momento mismo de concluir el plazo. Esta es una disposición que le dicen que al funcionario que tiene privada de la libertad a una persona, si no recibe estas resoluciones, le dará aviso al Ministerio Público. ¿Para qué efecto? Pues porque el Ministerio Público es precisamente el garante del proceso. El 168 cuater. En el caso de que el órgano jurisdiccional no resuelva en el plazo previsto para ello, el Ministerio Público podrá interponer el recurso a que se refiere el 398 bis. Entonces tenemos que el Ministerio Público es garante, ¿no?, del debido proceso. ¿Y de veras ejercerá esta facultad? No me lo contesten aquí porque no es el tema de esta plática. Solo es para que reflexionemos. Y precisamente para que le reflexionemos, traje a don Venustiano Carranza, porque en 1916 él anunciaba con bombo y platillo que se estaban dando facultades a ese Ministerio Público, se le estaba independizando y dando facultades para que controlara a los jueces. Casi a 100 años después estamos adoptando un nuevo sistema en donde habrá jueces que controlarán al Ministerio Público. Y entonces yo no quiero que en 100 años volvamos otra vez a hacer este mismo anuncio y así estemos, ¿no? Esa es una de las primeras reflexiones que tenemos. Ahora vamos a ver el sistema penal acusatorio. Respecto al sistema penal acusatorio, miren, para hacer esta comparativa lo hago a sabiendas de que a la mayoría de los académicos y capacitadores les molesta muchísimo, porque dicen que hacer comparativas en el anterior sistema y en el actual sistema entonces crea confusión. Yo creo que no crea confusión, yo creo que nos ayuda a comprender las figuras anteriores como las figuras nuevas. Entonces, bueno, el sistema penal acusatorio lo podemos definir, tiene muchísimas definiciones, pero sus características principales: el juez como sujeto pasivo rígidamente separado de las partes. Acuérdense que aquí el juez no puede intervenir en el proceso propiamente de manera autónoma, o más bien de manera oficio. Él escucha a las partes y tiene que resolver conforme a derecho, nada más. Ahí no puede decir, oye, no te califico esta pregunta, o esto no pasa, o mira lo que estás ofreciendo, porque ahí la contraparte será la que tendrá que hacer las objeciones correspondientes. Se ve al juicio como una contienda entre iguales, iniciada por la acusación a la que le compete la carga de la prueba.
enfrentada a la defensa, en un juicio contradictorio, es decir, en igualdad de circunstancias. Sus características: oral, público y resuelta por un juez según su libre convicción. Recuerden que termina la valoración tasada de pruebas y se queda la libre convicción, obviamente siguiendo las reglas de la sana crítica, la máxima experiencia y sobre todo la lógica. Vea el proceso penal como un juicio garantista, como una contienda entre partes situadas en un plano de igualdad con plena contradicción ante un tercero imparcial. Aquí la mayoría creo son defensores públicos, es correcto, ¿verdad? ¿No? Bueno, los defensores públicos creo que son los que me pueden decir en este momento si realmente es un sistema totalmente en plano de igualdad, si realmente tienen los mismos elementos que tiene la Procuraduría General de la República, porque cuando llegan actualmente a un proceso, resulta que la Procuraduría ya interpuso peritos, ya intervinieron sus agentes, ya tuvo sus testigos, es más, cuando ejercitan la consignación le envían una copia al juez y una copia a su Ministerio Público. ¿Y a los defensores les envían copia? ¿Tienen entonces lo mismo? ¿Ya les dieron la posibilidad de que intervengan los peritos? ¿Realmente actualmente estamos enfrentándonos en un sistema de igualdad? Se erige sobre principios rectores y sobre principios de proceso. Aquí vale la pena decir y preguntarnos si realmente es un sistema totalmente novedoso, si realmente es totalmente desconocido, si realmente nos enfrentamos a algo que ni siquiera teníamos la mínima idea. Y bueno, para respondernos esta pregunta, vamos a hablar de algunos de los principios rectores, no todos, porque entonces tendríamos que aventarnos, yo creo que 4 días aquí para hablar de solo los principios. Pero el de publicidad, que es un derecho que tiene la sociedad a estar precisamente en las audiencias. Este derecho que ejerce la sociedad tiene varios fines. Uno, el control social sobre la actuación jurisdiccional, el control social sobre la transparencia del juicio, pero también sirve para fomentar valores como la prevención, como la ejemplificación. ¿Será un sistema nuevo, un principio nuevo, el principio de publicidad? ¿Es algo nuevo? Efectivamente, no es nada nuevo. Vean todos los artículos que lo han previsto. El artículo 20 constitucional, fracción tercera, fracción sexta, dice, del inculpado se le hará saber en audiencia pública. En la sexta, será juzgado en audiencia pública. El Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 41. Las partes podrán solicitar la orientación del tribunal sobre puntos del procedimiento. La información la dará el tribunal en audiencia pública con presencia de las partes. ¿Realmente estábamos ante un principio que no teníamos? No, porque ese principio ya estaba previsto. Ya estaba previsto en las normas, tanto en la constitucional como en la adjetiva. El de contradicción. La igualdad de las partes en un proceso. Y entonces vemos también que en el artículo 20 decía, le serán facilitados del inculpado igual todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. O sea, tendría una igualdad de circunstancias. Perdón. La 9, tendrá derecho a una adecuada defensa. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso. En averiguación previa actualmente, si un defensor quiere comparecer a una testimonial de cargo, o sea que no es ofrecida por él, ¿tiene derecho? ¿Se le permite? En la Procuraduría no se le permite. Cuando es un acto importante, porque es donde nace precisamente la imputación. El artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El Ministerio Público podrá replicar cuantas veces quisiera, pudiendo la defensa contestar en cada caso. ¿Sí es cierto eso? A veces ni siquiera nos dan el derecho de dúplica. En la réplica nos quedamos y ya. Por la economía procesal, ¿verdad? El artículo 249. El Ministerio Público, el inculpado, el defensor, la víctima, ofendidos